La primera gran mentira. La mayoría de la gente cree que para atraer hay que hablar más, demostrar más, explicar más. La verdadera atracción no hace ruido, se siente. Hay personas que entran en una habitación y casi sin decir nada captan la atención de todos. No persiguen miradas, no buscan aprobación, no intentan complacer a los demás. Y aún así, destacan. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hábitos silenciosos se esconden tras esa presencia? En este video, descubrirás comportamientos socialmente atractivos que funcionan sin palabras, hábitos respaldados por la psicología y la experiencia real. Si quieres aprender a influir, conectar y destacar sin forzarlo, mira hasta el final. Este contenido podría cambiar por completo la percepción que los demás tienen de ti. Antes de empezar este video, quiero hacerte una pregunta importante. No es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy me vuelvo atractivo en silencio. Soy un estoico. Al escribirlo, no lo hagas por costumbre, hazlo con intención. Las palabras que repites empiezan a grabarse en tu subconsciente y moldean tu forma de pensar, actuar y presentarte al mundo. Este comentario es el primer paso para reprogramar tu mente desde dentro, para dejar atrás la necesidad de validación y comenzar un cambio real, consciente y duradero. Escríbelo y continúa. Enseñanza 1. Desarrolla una independencia interna que se perciba sin explicaciones. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Cuanto más intentas agradar, menos respeto despiertas. No porque seas insuficiente, sino porque tu energía se dispersa buscando fuera lo que solo puede sostenerse dentro. ¿Has sentido alguna vez que alguien impone respeto sin decir una sola palabra? Esa presencia no nace del carisma exagerado, ni del discurso brillante. Nace del silencio interior de alguien que no está pidiendo ser validado. La independencia emocional y mental crea una presencia firme que se siente incluso antes de que la persona hable. Cuando dejas de vivir pendiente de la aprobación ajena, algo se reorganiza por dentro. Tus decisiones ya no tiemblan. Tus gestos se vuelven más lentos, más claros. Tu mirada deja de pedir permiso. Ser atractivo en silencio no es un truco social, es el efecto natural de alguien que se pertenece. Cuando no necesitas convencer a nadie de tu valor, tu cuerpo lo comunica por ti. ¿Te has preguntado cuánta energía pierdes intentando explicar quién eres? Durante mucho tiempo creí que ser aceptado significaba adaptarme, justificarme, suavizar mis decisiones para no incomodar. Pensaba que explicar mis razones me protegería del rechazo, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más me explicaba, más dudaba de mí mismo. Hubo un momento en el que decidí dejar de defender lo que ya había elegido con conciencia. No fue rebeldía, fue cansancio. Y en ese silencio descubrí algo inesperado. La calma pesa más que cualquier argumento. No tuve que imponerme, simplemente dejé de retirarme. Desde entonces entendí que la seguridad no se proclama, se encarna. Ser verdaderamente independiente no significa aislarse ni cerrarse al mundo. Significa elegir desde tus valores y no desde el miedo. Una persona que sabe estar sola sin distracciones aprende a escucharse. Una persona que deja de justificar cada decisión empieza a confiar en su criterio. Una persona que aprende a decir no con serenidad descubre que la culpa disminuye cuando la coherencia aumenta.
esa coherencia se vuelve visible, no como arrogancia, sino como estabilidad. Y la estabilidad atrae. ¿Qué parte de ti estás callando por miedo a no encajar? La psicología lo confirma desde hace años. Richard Ryan y Edward Deci demostraron que cuando una persona actúa desde la autonomía psicológica, su bienestar aumenta y su autoestima se fortalece. Pero hay algo aún más interesante. Los demás perciben esa autonomía como una cualidad positiva, no porque la persona busque impresionar, sino porque la ausencia de dependencia emocional transmite confianza. Cuando no necesitas aprobación, no presionas. Y cuando no presionas, los demás se sienten más cómodos a tu alrededor. El estoicismo comprendió esta verdad mucho antes de que existieran los estudios modernos. Marco Aurelio recordaba que la dignidad personal nace del dominio interno. Epicteto enseñaba que el sufrimiento aparece cuando entregamos a otros el control de nuestra tranquilidad. Séneca advertía que quien necesita ser aprobado vive encadenado a la opinión ajena. Integrar esta filosofía no te vuelve distante, te vuelve firme. El estoico no necesita imponerse porque ya se gobierna. Su silencio no es vacío, es orden. Aplicar esto en la vida diaria no requiere grandes gestos. Empieza tomando decisiones pequeñas sin pedir permiso. Dedica tiempo a estar contigo mismo sin llenar el silencio. Observa cuántas veces explicas de más y practica detenerte. Aprende a decir no sin elevar la voz ni justificarte. Refuerza tu criterio interno antes de buscar validación externa. Poco a poco notarás el cambio. Tu postura se estabiliza. Tus palabras pesan más. Tu presencia se vuelve clara. No porque hagas más, sino porque dudas menos. El resultado no es que todos te admiren, sino algo más. Profundo te respetas. Y cuando alguien se respeta, el mundo lo percibe. La seguridad verdadera no necesita anuncio. Se siente, se intuye, se respeta, porque cuando te perteneces por completo, el mundo empieza a escucharte en silencio. Enseñanza 2. Conserva partes de ti en silencio. Decirlo todo te debilita más de lo que imaginas, aunque durante años te hayan hecho creer lo contrario. Vivimos en una época donde se confunde apertura con exposición, sinceridad con desnudez emocional y cercanía con contar cada detalle de lo que pensamos, sentimos o planeamos. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a aceptar. Lo que no se revela de inmediato no se pierde, se vuelve valioso. El misterio bien cuidado no es manipulación, es profundidad. Y la profundidad, aunque silenciosa, atrae. Tal vez te has sorprendido a ti mismo, explicando demasiado, justificando decisiones que no necesitaban defensa, narrando tus planes antes de que respiren por sí solos, mostrando heridas que aún no han cerrado, esperando comprensión, cuando en el fondo solo necesitabas silencio. ¿Cuántas veces, después de hablar de más, sentiste una ligera incomodidad interior, como si algo tuyo hubiese quedado expuesto antes de tiempo? Esa sensación no es casual, es intuición, es tu interior pidiéndote reserva. Desde la psicología se sabe que la información incompleta activa algo poderoso en la mente humana. George Lowenstein, en su teoría de la curiosidad, formulada en Cerebus in 1994,
Explicó que cuando una persona percibe una brecha entre lo que sabe y lo que podría saber, surge un impulso natural por completar esa falta. No es magia, es biología cognitiva. El interés crece cuando no todo está disponible. La curiosidad se apaga cuando todo está servido. Esto no solo aplica a historias o conocimientos, sino también a las personas. Cuando te cuentas entero de inmediato, no dejas espacio para que el otro descubra. Aquí aparece una idea que el estoicismo entendió hace siglos, mucho antes de que existieran estudios científicos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no todo pensamiento necesita ser pronunciado y que no toda emoción debe gobernar la acción. Epicteto insistía en que el dominio personal comienza por saber qué mostrar y qué reservar. No se trata de frialdad, sino de gobierno interior. El estoico no se oculta por miedo, se reserva por respeto. Comprende que el silencio no es ausencia, es contención consciente. Desde mi propia experiencia he aprendido que hablar menos no me volvió distante, me volvió más claro. Hubo un tiempo en el que sentía la necesidad de explicar cada paso que daba, como si mi valor dependiera de ser entendido por todos. Con el tiempo descubrí que muchas explicaciones nacían del miedo a no ser aceptado. Cuando dejé de narrar cada plan y empecé a vivirlos primero en silencio, algo cambió. Mis decisiones se fortalecieron, mis logros se volvieron más íntimos y, curiosamente, el respeto apareció sin que yo lo pidiera. No, explicar todo no significa mentir, significa elegir. Compartir de forma gradual es una forma de inteligencia emocional. Disfrutar los logros en privado antes de exponerlos al mundo te permite saborearlos sin interferencias. Evitar narrar cada plan te protege de opiniones prematuras que aún no necesitas. Permitir que otros descubran partes de ti en lugar de entregarlas, todas juntas, crea una relación más viva, más auténtica. ¿Qué pasaría si hoy decidieras guardar algo solo para ti? ¿Qué parte de tu vida ganaría fuerza si no fuera observada todo el tiempo? El problema de la sobreexposición no es solo que cansa a los demás, es que te agota a ti, te fragmenta, te obliga a sostener versiones, explicaciones y expectativas. El silencio bien usado, en cambio, te unifica, te devuelve al centro, te recuerda que no todo debe ser visto para existir, que no todo debe ser dicho para ser real. Cuando eliges la reserva consciente, despiertas algo profundo en quienes te rodean. No curiosidad vacía, sino interés genuino. No atención momentánea, sino respeto y más. Importante aún, despiertas respeto dentro de ti porque empiezas a tratar tu vida como algo valioso, no como contenido que debe ser consumido de inmediato. Quizá hoy no necesitas hablar más, sino escuchar ese impulso interno que te pide pausa. Tal vez no necesitas demostrar nada, sino permitir que el silencio haga su trabajo. Porque al final, cuando el silencio nace de la conciencia y no del miedo, habla más que 1000 palabras. Enseñanza 3. Maneja el rechazo con dignidad. La forma en que caes dice más de ti que la manera en que triunfas, aunque pocos estén dispuestos a mirarlo de frente. Cuando algo no resulta, cuando alguien te rechaza, cuando una puerta se cierra sin
explicación. No solo se pone a prueba tu ánimo, también queda al descubierto tu identidad más profunda. Hay quienes se rompen por dentro y hay quienes en silencio se reordenan. Esa diferencia, casi invisible, es la que termina definiendo cuánto atraes cuando vuelves a levantarte. El rechazo suele doler menos por lo que es y más por lo que interpretamos. La mente entra en un ciclo repetitivo, repasando palabras, gestos, silencios, buscando errores culpables, razones ocultas, porque no fui suficiente. ¿Qué si hice mal? ¿Qué tiene el otro que yo no? En ese diálogo interno se decide mucho, más de lo que imaginas, porque mientras algunos convierten la caída en una herida abierta, otros la transforman en información, y esa capacidad de aprender sin resentimiento, de aceptar sin dramatizar, construye una fortaleza que Timos se siente incluso antes de verse. Aquí aparece una idea incómoda, pero liberadora. No todo rechazo es un juicio sobre tu valor. A veces es solo un desencuentro de tiempos, expectativas o caminos. Cuando lo entiendes, algo se acomoda por dentro. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a dialogar contigo. La resiliencia emocional no es dureza ni frialdad, es flexibilidad interna, es caer sin destruirte, es observar la experiencia sin convertirla en identidad. Y esa madurez, aunque no haga ruido, resulta profundamente atractiva. El estoicismo lo expresó con una claridad serena. Marco Aurelio se recordaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Epicteto insistía en que lo externo no tiene poder sobre nosotros si no se lo concedemos. En el contexto del rechazo, esta filosofía no invita a negar el dolor, sino a no amplificarlo, a sentirlo sin dramatizarlo, a aprender sin cargar resentimiento. El estoico no se endurece, se centra, no se victimiza, se responsabiliza de su respuesta. Desde la psicología moderna, esta misma idea aparece bajo otro nombre. Kristin Neff, en su trabajo sobre la autocompasión, publicado en 2011, mostró que tratarse con amabilidad en momentos de fracaso o rechazo no debilita, fortalece. Las personas que practican autocompasión no se justifican ni se rinden, pero tampoco se castigan, reconocen el error, extraen aprendizaje y continúan avanzando con una visión más amplia. Esa actitud reduce la ansiedad, aumenta la estabilidad emocional y permite recuperarse con mayor rapidez. No es indulgencia, es inteligencia emocional aplicada. Hablar de esto desde la teoría es sencillo, pero vivirlo requiere honestidad. Recuerdo momentos en los que un rechazo me llevó a cuestionarlo todo, incluso cosas que no estaban en juego. En lugar de escuchar lo que la experiencia quería mostrarme, me aferré a la herida. Con el tiempo, entendí que ese sufrimiento extra no venía del hecho en sí, sino de mi resistencia a aceptarlo. Cuando empecé a mirarme con más comprensión y menos juicio, algo cambió. No desapareció el dolor, pero dejó de gobernarme, y esa diferencia marcó un antes y un después en la forma en que me relaciono conmigo y con los demás. Aceptar el rechazo sin tomártelo como un ataque personal te devuelve poder. Extraer aprendizaje te vuelve más preciso. Practicar autocompasión te mantiene entero.
Mantener perspectiva te recuerda que un momento no define una vida y seguir avanzando, incluso con dudas, construye una confianza silenciosa. ¿Qué pasaría si la próxima vez que caigas no te preguntaras qué hiciste mal, sino qué puedes aprender? ¿Cómo cambiaría tu manera de levantarte si te trataras como tratarías a alguien a quien respetas? La resiliencia emocional no se anuncia, se percibe, se nota en la calma después del golpe, en la postura interior, en la ausencia de rencor. Y esa dignidad, aunque no busque aprobación, atrae, porque quien sabe caer sin perderse, transmite seguridad, porque quien se levanta sin resentimiento, inspira confianza. Al final la dignidad también atrae, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. Enseñanza 4. Conecta con la mirada sin necesidad de palabras. Una mirada serena puede generar más conexión que 1000 frases, aunque pocos se atrevan a sostenerla sin miedo, en un mundo que habla sin parar, que se esconde detrás de pantallas y palabras apresuradas. El simple acto de mirar con calma se ha vuelto casi revolucionario. La mayoría baja los ojos, desvía la atención o llena el silencio con explicaciones innecesarias. Pero hay una verdad silenciosa que actúa en lo profundo. Cuando alguien sostiene la mirada sin tensión ni desafío, algo se ordena en el ambiente, aparece la presencia, y la presencia se siente. El contacto visual consciente no busca dominar ni impresionar. No es una prueba de fuerza, ni un gesto de superioridad. Es en esencia una forma de decir, estoy aquí sin pronunciar una sola palabra. Cuando miras a alguien mientras escucha, cuando tu rostro permanece relajado y tu atención no se dispersa, comunicas respeto inmediato. No tienes que exagerar ni forzar una expresión. Basta con estar. Esa calma es rara y, precisamente por eso, despierta curiosidad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas, sin hablar mucho, generan confianza? Apenas entran en una habitación, no es magia, es coherencia interna, reflejada en la mirada. Desde la psicología se ha observado este fenómeno desde hace décadas. El investigador Clyde Klenke explicó en su trabajo sobre la mirada y el contacto visual, publicado en 1986, que sostener la mirada de forma natural aumenta la percepción de confianza, atención y credibilidad. El cerebro interpreta ese gesto como una señal de seguridad emocional. No se trata de mirar fijamente, sino de mantener un equilibrio, mirar al escuchar, retirar la mirada con naturalidad, volver sin ansiedad. Ese ritmo comunica estabilidad, y la estabilidad, aunque no haga ruido, impone respeto. Aquí es donde muchos tropiezan con sus propios conflictos internos, el miedo a ser juzgado, el hábito de evitar, la inseguridad que empuja a mirar al suelo o a desviar la vista cuando aparece el silencio. ¿Qué temes que ocurra si alguien te mira y tú sostienes la mirada? ¿Qué historia cuentas en ese instante? A menudo no es el otro quien incomoda, sino nuestros propios pensamientos repetitivos. Creemos que ser vistos es ser evaluados, cuando en realidad ser vistos es ser reconocidos. El estoicismo entendió esta presencia mucho antes de que la ciencia la describiera. Marco Aurelio hablaba de mantenerse firme sin rigidez, de habitar el momento con dignidad tranquila.
Epicteto enseñaba que no controlamos la opinión ajena, pero sí nuestra actitud interna. Sostener la mirada con serenidad es una extensión de ese dominio interior. No es un gesto aprendido para manipular. Es una consecuencia natural de quien no huye de sí mismo. El estoico no esquiva ni desafía, simplemente está, y en ese estar comunica más de lo que imagina. Desde mi propia experiencia hubo un tiempo en el que evitaba el contacto visual sin darme cuenta. No era timidez evidente, era una forma sutil de protección. Mirar menos me permitía esconder dudas internas que aún no sabía nombrar. Con el tiempo, comprendí que no necesitaba endurecerme ni actuar con seguridad artificial. Bastó con relajar el rostro, respirar y permitir que la mirada acompañara la escucha. Algo cambió. Las conversaciones se volvieron más profundas. Las personas respondían distinto y yo, curiosamente, me sentía más presente, menos fragmentado. La mirada consciente no busca controlar la conversación, sino escucharla mejor. Cuando usas los ojos para atender, no para dominar, el otro lo percibe, se siente validado, se siente visto, y ese intercambio silencioso construye una cercanía real, no inmediata, pero auténtica. ¿Cuántas veces has hablado Punukan con alguien que parecía ausente, aunque estuviera frente a ti? Ahora pregúntate lo contrario. ¿Cuántas veces alguien te miró con tal calma que te sentiste comprendido sin necesidad de explicarte? Con el tiempo, este hábito transforma tu identidad. Empiezas a ser percibido como alguien seguro, no por lo que dice, sino por cómo habita el silencio. Tomas decisiones con más claridad. Te responsabilizas de tu presencia, dejas de esconderte en gestos nerviosos y descubres que no necesitas convencer a nadie cuando tu energía es coherente. Al final, la mirada tranquila no es una técnica social, es una expresión de liderazgo interior, un liderazgo que no grita, no invade y no compite, simplemente se manifiesta. Porque cuando estás en paz contigo, tus ojos no tienen nada que huir ni nada que probar. Y esa calma, silenciosa, pero firme, abre puertas que las palabras nunca podrían forzar. Enseñanza 5. Viste con intención y coherencia interna. La forma en que te vistes revela más de tu mundo interior de lo que estás dispuesto a admitir. No se trata de moda, ni de marcas, ni de agradar a otros, sino de coherencia. Cada prenda que eliges comunica algo antes de que abras la boca, incluso cuando crees que no estás diciendo nada. Y lo más incómodo de aceptar es que muchas veces vestimos en automático, sin intención, como si nuestra presencia no mereciera atención consciente. Vestir con intención no. Empieza en el armario, empieza en la identidad. Empieza cuando te preguntas quién estás siendo y quién estás dejando de ser por inercia. Hay días en los que uno se pone cualquier cosa porque dentro se siente desordenado, cansado o desconectado. El descuido exterior suele ser el reflejo de una conversación interna que se ha vuelto ruidosa. Pensamientos repetitivos, decisiones postergadas, miedo a destacar o por el contrario necesidad de aprobación. La ropa se convierte entonces en una extensión silenciosa de ese conflicto. Durante mucho tiempo pensé que la apariencia era superficial, algo
secundario frente al carácter. Me decía que lo importante estaba dentro y que lo de fuera no importaba tanto. Con el tiempo, entendí que esa idea era una excusa elegante para no asumir responsabilidad. Cuando empecé a vestirme con más intención, no para impresionar, sino para alinearme, algo se ordenó también por dentro. No fue vanidad, fue respeto. Respeto por el día que iba a vivir y por la persona que estaba construyendo. Descubrí que elegir con cuidado cómo me presento me ayudaba a pensar con más claridad y a moverme con más firmeza. La psicología respalda esta experiencia más de lo que parece. Investigaciones sobre lo que se conoce como cognición vestida desarrolladas por Adam Migalinsky en 2012 mostraron que la ropa que usamos influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos. No es solo tela, es símbolo. Cuando lo que llevas puesto tiene coherencia con la identidad que deseas encarnar, tu mente responde con mayor enfoque y seguridad. El cuerpo entiende el mensaje antes que la razón. Vestir con intención no es un detalle estético, es una herramienta psicológica. El estoicismo, aunque no hablaba de moda en el sentido moderno, comprendía profundamente la idea de coherencia interna. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía vivir de acuerdo con la naturaleza de lo que aspiraba a ser. No solo pensar en ello. Epicteto enseñaba que no basta con proclamarse virtuoso. Hay que actuar como tal en lo pequeño y en lo cotidiano. Vestir con intención es una de esas acciones silenciosas, no para exhibirse, sino para no contradecirse. El estoico busca armonía entre pensamiento, acción y presencia. Cuando lo externo refleja lo interno, se reduce la fricción emocional. ¿Cuántas veces has salido de casa sintiéndote fragmentado, como si tu apariencia no representara tu momento vital? ¿Cuántas decisiones se te han hecho más difíciles porque tu exterior no acompañaba tu disciplina interior? No se trata de uniformarse ni de seguir reglas rígidas, sino de elegir con conciencia, de preguntarte cada mañana qué mensaje te estás enviando a ti mismo antes de enfrentar el mundo, porque ese mensaje, aunque no lo notes, influye en cómo hablas, cómo caminas y cómo decides. Vestir con intención también implica renunciar. Renunciar a la ropa que pertenece a versiones pasadas de ti, a etapas que ya no quieres sostener. Hay prendas que cargan historias, miedos, excusas. Soltarlas puede ser incómodo, pero también liberador. Cuando tu apariencia deja de ser un refugio y se convierte en una afirmación, algo cambia en tu postura interior. Empiezas a actuar con más congruencia, porque ya no estás dividido entre lo que eres y lo que muestras. La disciplina externa, cuando nace de una decisión interna, fortalece la identidad. No es rigidez, es claridad. Cada vez que eliges vestirte con intención, estás entrenando tu capacidad de decidir, de no dejarte llevar por el piloto automático. Estás recordándote que tu vida merece atención consciente, incluso en lo aparentemente trivial. Al final, vestir con intención no es sobre ropa, es sobre presencia. Es una forma silenciosa de decirte la verdad, de habitar tu cuerpo con coherencia interna. Porque cuando lo que llevas puesto acompaña lo que estás construyendo, no necesitas explicar quién eres. Se siente. Y esa coherencia
tranquila y firme también transforma. Enseñanza 6. Relaja tu cuerpo y dominarás el ambiente. Tu cuerpo habla, incluso cuando tú callas, y muchas veces dice la verdad que tus palabras intentan ocultar. Puedes afirmar que estás tranquilo, que todo está bajo control, pero si tus hombros están tensos, tu mandíbula apretada y tus movimientos son nerviosos, el mensaje real enviado, el cuerpo no sabe mentir, revela miedo, prisa, inseguridad o dominio interno con una precisión silenciosa. Y lo más incómodo es aceptar que antes de que alguien escuche tu voz, ya te ha leído por completo. Un lenguaje corporal relajado no nace de la actuación, nace del autocontrol. Cuando el cuerpo está rígido, cuando se mueve de forma repetitiva o inquieta, transmite necesidad, ansiedad o deseo de aprobación. En cambio, un cuerpo suelto, sin prisa, con movimientos simples y firmes, comunica algo muy distinto: estabilidad emocional. No es arrogancia ni frialdad, es fluidez. Es la señal de alguien que no está huyendo del momento. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas, aún en silencio, imponen una calma que ordena el espacio? No hacen nada especial, simplemente no están en guerra consigo mismas. Desde la ciencia se ha observado que la postura y el movimiento influyen tanto en cómo te perciben los demás como en cómo te sientes por dentro. Amy Cody, Dana Carne y Andy Ip publicaron en el año 2010 un estudio sobre posturas de poder que mostró cómo una postura abierta y relajada puede aumentar la sensación interna de control y reducir el estrés. No se trata de posar, sino de permitir que el cuerpo salga del modo defensivo. Cuando el cuerpo deja de protegerse, la mente lo sigue, y cuando la mente se calma, el cuerpo lo refleja. Aquí aparece uno de los conflictos internos más comunes. Creemos que primero debemos sentirnos seguros para luego relajarnos, cuando en realidad muchas veces ocurre al revés. Esperamos a que el miedo se vaya para soltar el cuerpo, pero el miedo se alimenta precisamente de esa tensión. ¿Qué pasaría si empezaras por relajar los hombros, soltar la mandíbula, apoyar bien los pies al estar de pie y moverte con intención, incluso cuando por dentro aún hay dudas? No para fingir seguridad, sino para enseñarle a tu sistema nervioso que no hay peligro inmediato. El estoicismo entendía este dominio corporal como una extensión directa del dominio interior. Epicteto hablaba del autocontrol como la base de la libertad personal. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo mantener el cuerpo sencillo y sin afectación, como reflejo de una mente ordenada. Para los estoicos no era necesario endurecerse ni exagerar gestos. La verdadera fortaleza se mostraba en la sobriedad del movimiento, en la ausencia de gestos innecesarios. Un cuerpo que no se agita revela una mente que no se dispersa. Desde mi propia experiencia he notado que muchas de mis inseguridades no vivían solo en mis pensamientos, sino en mi postura. En momentos de presión, mi cuerpo se adelantaba a mis palabras. Pies inquietos, manos buscando algo que hacer, respiración superficial. Cuando comencé a prestar atención consciente a mi cuerpo, sin juzgarlo, algo cambió. No intenté parecer más fuerte, solo más presente. Al reducir movimientos repetitivos,
Al moverme con intención, al permitirme pausas, empecé a sentir una calma nueva, no porque los problemas desaparecieran, sino porque dejé de luchar físicamente contra ellos. La conciencia corporal diaria no es un ejercicio complejo, es una observación amable. Notar cómo te sientas, cómo caminas, cómo ocupas el espacio. Preguntarte si tus movimientos nacen de la prisa o de la elección. Preguntarte si estás reaccionando o simplemente estando. Cuando el cuerpo se vuelve aliado y no enemigo, la identidad empieza a transformarse. Ya no necesitas demostrar nada. La autoridad surge sola, sin esfuerzo. Con el tiempo este dominio se vuelve visible. Las personas perciben calma, no tensión, presencia, no urgencia, confianza, no rigidez. Y tú mismo comienzas a sentirte más responsable de tu estado interno. Comprendes que no todo control viene de las palabras o las decisiones grandes. A veces empieza en algo tan simple como soltar los hombros y respirar con el cuerpo entero, porque al final el control del cuerpo no es vanidad ni técnica social, es el primer signo de dominio personal, es la señal silenciosa de alguien que ya no está gobernado por el miedo, sino por la conciencia. Y cuando tu cuerpo aprende a habitar el yo-me presente sin prisa ni defensa, todo tu mundo interior empieza a ordenarse alrededor de esa calma. Enseñanza 7. Cambia el juicio por curiosidad. Juzgar es más fácil que comprender, y por eso lo hacemos casi sin darnos cuenta. Antes de escuchar ya decidimos. Antes de mirar con atención ya clasificamos. El juicio aparece rápido, automático, como un reflejo aprendido, y aunque parece protegernos, en realidad nos encierra. La verdad incómoda es esta. Cada vez que juzgas, te cierras una puerta interior. Cada vez que eliges la curiosidad, expandes. Gran parte del conflicto interno que cargamos a diario nace de ese hábito silencioso de juzgarlo todo, empezando por nosotros mismos. Juzgamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hicimos ayer y lo que no logramos hoy. La mente repite escenas, palabras, errores y los acompaña de una sentencia dura. Esto estuvo mal. Yo estuve mal. No, debería ser así. Ese diálogo constante desgasta, endurece y nos vuelve rígidos frente al cambio. ¿Qué pasaría si en situ, lugar de condenar cada pensamiento incómodo, te preguntaras de dónde viene, qué intenta mostrarte? Cambiar el juicio por curiosidad no significa justificarlo todo ni perder criterio. Significa observar sin atacar. Significa reemplazar el martillo por la lupa. Cuando algo duele, cuando alguien te incomoda, cuando tú mismo no te pasía, reconoces, la curiosidad abre un espacio nuevo. En vez de decir esto, es insoportable, preguntas por qué me afecta tanto. En vez de decir, siempre me pasa lo mismo, te preguntas, ¿qué patrón se está repitiendo? Esa pequeña diferencia transforma la relación contigo y con el mundo. Desde la ciencia, esta actitud tiene un impacto profundo. Investigaciones sobre regulación emocional y mindfulness, como las de Richard Davidson en el año 2002, muestran que observar la experiencia interna con curiosidad reduce la reactividad emocional y fortalece la autorregulación. Cuando la mente deja de pelear con lo que surge y empieza a explorarlo, el sistema nervioso se calma, no porque el problema desaparezca, sino porque ya no lo
atacas. La curiosidad no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento crónico. El estoicismo entendió esta dinámica mucho antes de que tuviera nombre científico. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo observar los acontecimientos como si los viera desde arriba, sin añadirles una carga innecesaria. Esta mirada no era indiferencia, era claridad. El estoico no se pregunta quién tiene la culpa, sino qué depende de él ahora. Esa pregunta profundamente curiosa lo devuelve al presente y le devuelve poder. Hubo un momento en mi vida en el que vivía atrapado en mis propios juicios. Juzgaba mis decisiones pasadas, mis reacciones emocionales, incluso mi ritmo de crecimiento. Me decía que iba tarde, que otros entendían mejor, que algo en mí estaba mal. Cuando empecé a observar esos pensamientos con curiosidad, algo cambió. En lugar de pelear con ellos, empecé a escucharlos. Descubrí miedo donde antes veía fracaso, cansancio donde antes veía pereza. Esa comprensión no me volvió débil, me volvió más honesto y desde ahí más fuerte. La curiosidad también transforma la forma en que miras a los demás. Cuando alguien actúa de un modo que no entiendes, el juicio crea distancia. La curiosidad crea conexión. No para justificar conductas dañinas, sino para no envenenarte con resentimiento. Preguntarte qué historia hay detrás, qué emoción no dicha se mueve ahí, te libera de cargar interpretaciones que no te sirven. ¿Cuántas discusiones internas podrías evitar si dejaras de asumir intenciones y empezaras a observar hechos? Vivir con curiosidad requiere disciplina porque el juicio es cómodo. El juicio te da una sensación rápida de control. La curiosidad te pide paciencia, te pide quedarte un poco más, respirar, observar sin concluir demasiado pronto. Pero esa paciencia es fértil. De ella nace el cambio real, porque solo puedes transformar lo que comprendes, no lo que atacas. Cuando reemplazas el juicio por curiosidad, tu identidad se vuelve más flexible. Ya no te defines por un error, por una emoción pasajera o por una etapa difícil. Te ves como un proceso en movimiento y eso cambia la manera en que decides, en que te hablas, en que sigues adelante. Después de fallar, empiezas a avanzar, no desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Al final, la curiosidad es una forma de respeto. Respeto por tu mente, por tu historia, por tu proceso. Es decirte, no me condeno, me observo, no me rechazo, me exploro. Y cuando adoptas esa postura interior, algo profundo se acomoda. El crecimiento deja de ser una lucha y se convierte en una exploración consciente, porque donde antes había juicio, ahora hay espacio. Y en ese espacio finalmente puedes cambiar. Enseñanza 8. Sonríe solo cuando sea genuino. Una sonrisa auténtica vale más que 100 forzadas, aunque durante mucho tiempo te hayan enseñado lo contrario. Vivimos rodeados de gestos exagerados, sonrisas permanentes y expresiones que intentan agradar a todos, pero que no nacen de ningún lugar real. Y hay una verdad incómoda detrás de eso. Cuando sonríes, sin sentirlo, tu cuerpo lo sabe y los demás también. La sonrisa pierde su poder cuando se convierte en máscara.
Lo que conecta no es el gesto constante, sino la verdad que lo sostiene. Sonreír de forma consciente no significa estar serio todo el tiempo, ni endurecer el rostro como si la vida fuera una carga. Significa algo más sutil y profundo. Permitir que la expresión acompañe al momento. Una sonrisa que aparece cuando hay conexión real. Cuando algo te toca, de verdad, tiene un impacto distinto. No busca aprobación, no mendiga aceptación, simplemente expresa. Y esa naturalidad se siente. ¿Alguna vez has notado cómo una sonrisa sincera, incluso breve, puede generar más cercanía que una expresión amable, sostenida durante minutos, sin alma? Desde la psicología emocional se ha estudiado este fenómeno con atención. Eva Krumhouber y otros investigadores demostraron en el año 2007 que las sonrisas auténticas, aquellas que involucran de manera natural los músculos del rostro y no solo los labios, son percibidas como más confiables y atractivas que las sonrisas forzadas. El cerebro humano distingue la intención detrás del gesto, no analiza con palabras, pero percibe con precisión. Cuando la sonrisa no nace del puto momento, algo se rompe en la comunicación, aunque nadie lo diga en voz alta. Aquí aparece uno de los conflictos internos más comunes, el miedo a no gustar. Muchas personas sonríen por obligación, como si el rostro debiera compensar inseguridades internas. Se sonríe para evitar incomodar, para suavizar silencios, para esconder nervios. Pero ese esfuerzo constante termina siendo agotador. Mantener una expresión que no coincide con el estado interior fragmenta la identidad, te separa de ti mismo. ¿Qué pasaría si dejaras de sonreír para agradar y empezaras a sonreír solo cuando realmente lo sientes? Permitir expresiones neutrales también es una forma de honestidad. Un rostro tranquilo, relajado, sin gesto impuesto, comunica más estabilidad que una sonrisa permanente. La neutralidad no es frialdad, es presencia sin actuación. Cuando la sonrisa aparece desde ese lugar, acompañada de una mirada serena, se vuelve poderosa. No invade, no pide, no insiste, simplemente conecta. Y esa conexión despierta respeto, no solo simpatía. El estoicismo entendía profundamente esta coherencia entre interior y exterior. Kneck advertía sobre el peligro de vivir representando un personaje para los demás. Marco Aurelio se recordaba que la expresión debía ser sobria, acorde al momento, sin exageraciones ni afectación. Para los estoicos, la autenticidad no era una consigna moderna, sino una disciplina diaria. El gesto debía reflejar el estado del alma, no ocultarlo. Una sonrisa verdadera para ellos no era frecuente ni escasa, sino justa. Desde mi propia experiencia, aprendí esto. Después de cansarme de sonreír sin sentir, hubo una etapa en la que creía que mostrar siempre una expresión amable me hacía más aceptable. Con el tiempo, descubrí que me estaba alejando de mí. Cuando dejé de forzar el gesto y permití que mi rostro descansara, algo cambió. Las sonrisas que aparecieron después, menos frecuentes, fueron más profundas. Las conversaciones se volvieron más reales y yo me sentía más entero, menos dividido entre lo que mostraba y lo que era. La sonrisa consciente nace cuando estás presente, no cuando piensas en cómo te ves.
sino cuando realmente estás. Escuchando, compartiendo, comprendiendo, es una respuesta, no una estrategia. Y eso se nota. Las personas perciben cuando un gesto nace del momento y no del cálculo. Perciben cuando no estás intentando gustar, sino simplemente siendo. ¿No te resulta más atractivo alguien que se permite ser auténtico, incluso en silencio, que alguien que sonríe sin parar para llenar el vacío? Con el tiempo, esta forma de expresarte transforma tu identidad. Dejas de buscar validación externa a través del gesto. Te vuelves más selectivo, más honesto, más claro. Tus expresiones dejan de ser una defensa y se convierten en un reflejo. Y esa coherencia genera una atracción, tranquila, sin esfuerzo. Al final, la sonrisa no es una herramienta social, es una consecuencia interior. Cuando nace de la verdad, se siente. Cuando nace del miedo, se percibe. Por eso no necesitas sonreír más, sino sonreír mejor, permitir que el gesto surja cuando debe, surgir y desaparecer cuando no corresponde. Porque la autenticidad no se explica, no se entrena como una técnica. La autenticidad siempre se siente. Enseñanza 9. Sé amable sin buscar aprobación. La amabilidad sin límites no te hace más querido, te vuelve invisible. Es una verdad incómoda, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que ser bueno significaba agradar, ceder, explicar de más y adaptarnos para no incomodar. Pero la realidad es otra. Cuando das respeto sin necesidad de aceptación, algo en tu presencia cambia. La amabilidad con límites no aleja, ordena, y ese orden interior se percibe. Muchos conflictos internos nacen de confundir cordialidad con complacencia. Sonríes cuando no quieres, accedes cuando preferirías decir no, explicas decisiones que no requieren justificación. Luego, en silencio, aparece el desgaste, pensamientos repetitivos, una ligera sensación de traición a ti mismo. La pregunta que se repite por dentro: ¿por qué me siento así si fui amable? La respuesta suele ser sencilla y dolorosa a la vez, porque te olvidaste de ti mientras intentabas ser aceptado. Sea amable no significa diluirte, significa elegir cómo te presentas sin abandonar tu centro. Cuando tu trato es respetuoso, pero firme. Cuando no exageras ni te encoges, transmites algo que no se puede fingir. Autoestima. La autoestima, tranquila, la que no necesita aplausos, resulta profundamente atractiva, no por manipulación, sino porque comunica seguridad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas inspiran respeto, incluso sin hablar mucho? No ruegan, no, se explican de más, no fuerzan cercanía, simplemente están desde la psicología social. Esta idea tiene respaldo. Adam Grant, en su trabajo publicado en 2013 sobre dar y recibir, mostró que las personas más respetadas no son las que dan todo sin medida, sino aquellas que saben dar sin perderse. Dar desde la abundancia interior, no desde las serios. Necesidad de aprobación genera relaciones más sanas y equilibradas. Cuando das sin rogar, sin esperar validación inmediata, los demás perciben que tu valor no está en negociación y eso cambia la dinámica. El estoicismo entendió esta verdad con una claridad sobria. Seca hablaba de la dignidad como
una forma de riqueza interior que no depende del reconocimiento externo. Epicteto recordaba que nadie puede quitarte el respeto propio si tú no lo entregas. En este contexto, la amabilidad estoica no es sumisión ni dureza, es coherencia. Tratar bien sin traicionarte, ofrecer sin mendigar, poner límites sin culpa. El estoico no busca agradar, busca actuar conforme a su carácter. Hubo un tiempo en el que yo creía que ser amable implicaba estar siempre disponible. Pensaba que decir no era una forma de rechazo y que marcar límites me haría parecer frío. Con los años entendí que esa postura me dejaba agotado y paradójicamente menos respetado. Cuando empecé a ser cordial, sin exagerar, a hablar claro, sin justificarme tanto, noté algo distinto. Algunas personas se alejaron, es cierto, pero las que se quedaron empezaron a tratarme con más consideración y, lo más importante, yo empecé a sentirme más en paz conmigo. La amabilidad con límites se construye en lo cotidiano, en no sobreexplicar tus decisiones, en mantener una postura tranquila, incluso cuando otros presionan, en dar ayuda sin esperar, gratitud inmediata en retirarte a tiempo cuando algo cruza tu línea. Cada uno de esos gestos refuerza tu identidad, no porque seas mejor que otros, sino porque eres fiel a ti. ¿Qué cambiaría en tus relaciones si dejaras de confundir bondad con sacrificio constante? ¿Qué parte de ti se fortalecería si empezaras a respetarte? Primero, cuando eres amable desde el respeto propio, no necesitas controlar cómo te perciben. Tu presencia habla por la gente, siente que no puede empujarte fácilmente, pero tampoco necesita defenderse de ti. Esa combinación genera admiración silenciosa. No es miedo, no es dependencia, es reconocimiento. Reconocimiento de alguien que sabe dar sin perderse y recibir sin humillarse. Al final, la verdadera amabilidad no nace del deseo de agradar, nace de la claridad interior de saber quién eres y qué estás dispuesto a ofrecer. Cuando te tratas con respeto, los demás aprenden cómo tratarte. Y aunque no todos lo acepten, quienes lo hagan, lo harán desde un lugar más sano, porque la verdadera amabilidad, la que deja huella, siempre nace del respeto propio. Enseñanza 10. Aprende a disfrutar la soledad sin miedo. Quien no huye de sí mismo irradia paz, aunque no haga nada para demostrarlo. Hay personas que llenan cada minuto de ruido, de pantallas, de conversaciones innecesarias, no porque amen la compañía, sino porque temen quedarse a solas con sus propios pensamientos. Y hay una verdad incómoda escondida ahí. Muchas veces no evitamos la soledad por falta de tiempo, sino por miedo a escucharnos. Sin embargo, cuando alguien aprende a estar consigo mismo, sin escapar, algo profundo se ordena por dentro y esa calma empieza a notarse por fuera. La soledad consciente no es aislamiento ni castigo, es autocompañía, es la capacidad de estar solo, sin sentirse incompleto. Cuando te sientes bien contigo, no exiges atención, no te aferras, no mendigas presencia, tu energía cambia. Ya no buscas que otros llenen vacíos que te corresponden a ti, y esa plenitud silenciosa resulta profundamente atractiva, no por estrategia, sino porque transmite estabilidad. ¿Te has preguntado alguna vez, me han intentado
¿Ves por qué algunas personas parecen tranquilas, incluso cuando están solas? Mientras otras se inquietan apenas el silencio aparece. La ciencia ha observado este proceso con claridad. Long y Hale en el año 2003 estudiaron la relación entre la soledad y el crecimiento personal y encontraron que los espacios de soledad elegida favorecen la claridad interna, la regulación emocional y el fortalecimiento de la identidad. No se trata de desconectarse del mundo, sino de reducir estímulos de forma consciente, para escucharse sin distracciones. Cuando el ruido baja, la mente deja de correr en círculos y empieza a comprenderse. La soledad bien vivida no debilita, afina. Muchos conflictos internos nacen precisamente de no tolerar ese encuentro con uno mismo. Pensamientos repetitivos, ansiedad, dependencia emocional, dificultad para decidir. Cuando no sabemos estar solos, buscamos afuera respuestas que solo pueden surgir adentro. Caminamos, acompañados, pero vacíos, rodeados de gente, pero desconectados. ¿Qué parte de depósito te evitas cuando no paras nunca? ¿Qué verdad podría emerger si te permitieras un momento diario de silencio real? El estoicismo entendió esta fuerza mucho antes de que se escribieran estudios. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para ser leído, como un ejercicio íntimo, de orden interior. Séneca defendía la necesidad de retirarse del ruido para fortalecerse por dentro. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando no dependes de estímulos externos para sentirte completo. Para los estoicos, la soledad no era huida del mundo, sino entrenamiento del carácter. Estar a solas era una forma de volver a lo esencial, sin máscaras ni distracciones. Desde mi propia experiencia puedo decir que aprender a disfrutar la soledad fue un punto de quiebre. Durante mucho tiempo confundí estar ocupado con estar bien. Llenaba cada espacio libre para no pensar, para no sentir. Cuando empecé a reducir estímulos, a caminar solo sin música, a escribir solo para mí, sin intención de mostrarlo, apareció una incomodidad inicial. Luego, algo más profundo. Empecé a reconocerme, a entender qué pensamientos eran míos y cuáles heredados. La soledad dejó de ser un lugar incómodo y se volvió un refugio. Practicar silencio diario no significa desaparecer, sino regresar. Observar sin distraerte, sin necesidad de responder a todo, te devuelve presencia. Caminar solo, sentir el ritmo del cuerpo, escuchar la respiración, ordena más de lo que parece. Escribir, para ti sin corrección ni público, aclara emociones que llevaban tiempo enredadas. Poco a poco la mente se aquieta, y cuando la mente se aquieta, las decisiones se vuelven más firmes, la identidad más clara, el miedo menos ruidoso. Quien se siente pleno en su propia compañía no necesita impresionar, no corre detrás de vínculos. Por miedo a perderlos, elige, se responsabiliza de su mundo interior y esa responsabilidad se percibe como profundidad, no porque lo diga, sino porque se siente. La paz interior no hace anuncios, pero deja huella. Se nota en la forma de hablar, de moverse, de escuchar. Se nota incluso en el silencio. Al final, la soledad, consciente, no te aleja de los demás. Te acerca desde un lugar más sano. Te permite relacionarte sin necesidad, compartir sin apego, acompañar sin perderte. Porque cuando ya no huyes de
ti, nada afuera puede desestabilizarte con facilidad. Y esa calma construida en silencio se percibe desde lejos. La paz interior no se explica, se encarna y quien la cultiva en velemente la irradia. Enseñanza 11. Enriquece tu mundo interior con sabiduría cultural. La profundidad no envejece, se vuelve más nítida con el tiempo. Aunque el mundo insista en correr hacia lo inmediato, hay una verdad incómoda que pocos quieren escuchar. Lo que atrae de verdad no es lo que brilla rápido, sino lo que permanece cuando el ruido se apaga. La sabiduría vivida no busca atención, pero la convoca, no se impone, se reconoce, y esa forma de magnetismo no puede copiarse. Muchos sienten una inquietud silenciosa al compararse con otros. Observan voces seguras, discursos fluidos, miradas atentas, y se preguntan, ¿por qué algunas personas parecen dejar huellas sin esfuerzo? La respuesta rara vez está en la apariencia o en el carisma aprendido. Suele estar en una riqueza interna que se ha cultivado con paciencia, leer con intención, viajar con los sentidos despiertos, reflexionar sobre lo que dolió y escuchar historias ajenas sin prisa. Va creando un fondo. Ese fondo se percibe en cómo alguien habla, pero sobre todo en cómo escucha. ¿Te has dado cuenta de que hay en conversaciones que te elevan sin que recuerdes una frase exacta? Eso es profundidad actuando. Vivimos rodeados de estímulos que empujan a opinar rápido y a pasar de largo. La mente se acostumbra a lo superficial y luego se impacienta con lo hondo. Aparecen pensamientos repetitivos, una sensación de vacío difícil de nombrar, la impresión de estar siempre empezando de nuevo. Profundidad, en cambio, ofrece continuidad, integra experiencias, une errores con aprendizajes, transforma el problema pasado en material vivo. No es erudición acumulada, es comprensión destilada, y esa comprensión se siente desde la psicología. La curiosidad profunda ha sido estudiada como un rasgo que fortalece la conexión humana. Investigaciones de C.D. Dan y colaboradores, publicadas en el año 2009, mostraron que las personas que exploran con interés genuino y reflexionan sobre sus experiencias desarrollan mayor bienestar y relaciones más significativas. No se trata de saber más datos, sino de permitir que lo aprendido te transforme. La profundidad nace cuando lo vivido se integra y cambia la forma en que miras y decides. El estoicismo entendió esta verdad con una serenidad admirable. Marco Aurelio escribía para recordarse que la vida debía ser examinada con honestidad y calma. Séneca hablaba de convertir cada experiencia, incluso la adversa, en alimento para el carácter. Epicteto insistía en que el verdadero progreso no se mide por lo que dices, sino por lo que encarnas. En esta tradición, la sabiduría no es un adorno intelectual, es una manera de estar en el mundo. Por eso su magnetismo es duradero. No depende de la novedad, sino de la coherencia. Recuerdo una etapa en la que leía sin pausa, pero sin profundidad. Pasaba páginas como quien acumula objetos, esperando que algo cambiara por sí solo. No fue hasta que empecé a detenerme, a reflexionar sobre mis errores, a escuchar con más atención a personas muy distintas a mí, que algo se asentó. Dejé de buscar frases brillantes y empecé a buscar comprensión.
Y sin darme cuenta, mi manera de hablarse volvió más simple y más firme, no porque supiera más, sino porque había integrado mejor. La profundidad se construye cuando permites que la vida te enseñe, sin prisa, cuando lees no para escapar, sino para comprender, cuando viajas no para mostrar, sino para observar, cuando escuchas historias ajenas sin compararte, cuando revisas tus errores, sin castigarte y extra una lección silenciosa. Cada una de esas prácticas va formando una voz interior más clara, pero siento, esa voz se nota. No necesita convencer, solo estar. ¿En qué momentos te has permitido aprender de verdad? ¿Qué experiencias sigues evitando mirar porque duelen? ¿Qué cambiaría si escucharas más y hablaras un poco menos? La profundidad no exige perfección, exige honestidad. Y esa honestidad, sostenida en el tiempo, crea una presencia que otros recuerdan. Al final, la sabiduría vivida crea un magnetismo que no depende de la edad ni de las modas. Crece con el tiempo porque se alimenta cuando integras lo aprendido. Cuando dejas que la vida te transforme, te vuelves alguien a quien se vuelve, no por lo que promete, sino por lo que transmite. Y esa es la atracción que permanece, porque la verdadera atracción, la que deja huella, siempre crece con el tiempo. Enseñanza 12. Usa la fragancia como huella, no como anuncio. Algunas presencias se recuerdan incluso cuando ya se fueron, y no siempre por lo que dijeron o hicieron, sino por lo que hicieron sentir. Hay personas que abandonan una habitación y dejan algo suspendido en el aire, una sensación difícil de explicar, como un eco suave que permanece. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todo lo que comunica pasa por las palabras. A veces lo más profundo se transmite en silencio, a través de detalles tan sutiles que la mente no los analiza, pero el cuerpo los recuerda. El aroma es uno de esos lenguajes invisibles. No debe invadir ni anunciarse. No está hecho para llamar la atención de forma ruidosa. Su función no es impresionar, sino acompañar una fragancia coherente con tu personalidad. Actúa como una firma emocional, no grita quién eres, lo susurra y precisamente por eso deja huella. ¿Te ha ocurrido alguna vez que un olor te lleve de inmediato a una persona, a un momento, a una sensación antigua, incluso sin quererlo? Esa reacción no es casual, es memoria emocional activándose. La neurociencia ha mostrado que el olfato está profundamente ligado a las emociones y a los recuerdos. Rachel Hurt explicó en sus investigaciones publicadas en el año 2004 que los aromas tienen un acceso directo a las áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la emoción. A diferencia de otros estímulos, el olor no necesita ser procesado de forma racional para generar una respuesta. Entra directo. Por eso, una fragancia suave puede anclar una presencia en la memoria de alguien sin que esa persona sepa explicar por qué. Aquí aparece un conflicto interno interesante. Muchas personas buscan ser recordadas haciendo más, hablando más, mostrando más. Se esfuerzan por destacar, por dejar marca a través del ruido, pero lo duradero rara vez nace del exceso. Lo que permanece suele ser lo que no abruma, un aroma bien elegido, usado con moderación, asociado a una identidad clara y a una higiene
impecable. Comunica autocontrol, atención al detalle y respeto por el espacio del otro. No pide atención, la merece. El problema surge cuando el miedo a pasar desapercibido empuja a exagerar. Fragancias invasivas, exceso de cantidad, intentos desesperados por gustar. Eso no crea identidad, crea rechazo. El cuerpo del otro se defiende, sin pensarlo. En cambio, lo sutil despierta curiosidad, hace que alguien quiera acercarse un poco más, no alejarse. ¿Estás tratando de ser recordado o estás tratando de ser sentido? El estoicismo, aunque no hablaba de aromas como tal, comprendía profundamente el poder de la sobriedad. Sénec advertía sobre el exceso en todas sus formas, incluso en lo que parece pequeño. Marco Aurelio defendía la coherencia entre lo interno y lo externo, la simplicidad como reflejo de orden interior. Para los estoicos, todo lo que no era necesario debía ser reducido. Un aroma suave, bien integrado, es una extensión de esa filosofía. No busca dominar el entorno, sino armonizar con él. Desde mi propia experiencia, aprendí esto cuando entendí que menos comunica más. Hubo un tiempo en el que creía que dejar huella implicaba destacar de forma evidente. Con el tiempo, comprendí que las personas que más recuerdo no eran las más ruidosas, sino las más coherentes. Aquellas cuya presencia era tranquila, cuyo estilo era claro y cuyo aroma apenas se percibía, pero se recordaba después. Cuando empecé a cuidar ese detalle desde la conciencia y no desde la inseguridad, noté algo curioso. No necesitaba explicarme tanto. Algo hablaba por mí incluso en silencio. El aroma, cuando es coherente con tu estilo, se convierte en una extensión de tu identidad. No es un disfraz, es un matiz. Funciona mejor cuando está alineado con tu forma de moverte, de hablar, de mirar. Cuando hay coherencia, el mensaje es claro, aunque no sea verbal. Esa coherencia transmite estabilidad y la estabilidad genera confianza. Ser recordado sin necesidad de palabras no es un truco social, es una consecuencia de la atención consciente. Elegir aromas suaves, usar poca cantidad, cuidar la higiene y evitar invadir el espacio del otro no son reglas externas, son actos de respeto, y el respeto siempre deja marca, no inmediata, pero profunda. Al final, lo que grita se olvida rápido, lo que invade cansa, lo que insiste se desgasta. En cambio, lo sutil permanece porque no fuerza, porque no empuja, porque no exige, permanece porque se integra a la experiencia del otro sin violencia. Así ocurre con las presencias verdaderamente memorables. No necesitan quedarse para ser recordadas porque dejaron algo esencial en el aire. Y eso con el tiempo sigue, hablando incluso cuando ya no estás. Enseñanza 13. Regala atención total, no atención fragmentada. En un mundo distraído, quien está realmente presente se vuelve irresistible, aunque casi nadie sepa explicar por qué. Vivimos rodeados de pantallas, de urgencias inventadas, de conversaciones a medias, y hemos normalizado estar en un lugar con el cuerpo y en otro con la mente. La verdad incómoda es que esa ausencia constante se nota, se siente y también se extraña cuando alguien por un momento decide estar de verdad. La mayoría de los conflictos internos que arrastramos
no vienen solo del dolor, sino de la desconexión. Escuchamos mientras pensamos que responder. Miramos mientras revisamos algo más. Compartimos tiempo sin habitarlo. Luego nos preguntamos por qué las relaciones se sienten superficiales, por qué las conversaciones no dejan huella, por qué, incluso rodeados de gente, aparece una sensación de vacío. Tal vez no falte contacto, falte presencia. ¿Cuántas veces has estado con alguien y aún así te has sentido solo? Presencia plena no es una técnica social ni un truco de carisma. Es una forma de respeto profundo. Cuando prestas atención genuina, algo en él, otro se relaya. Su sistema emocional baja la guardia, porque por un instante no necesita competir por ser visto. No, se trata de decir las palabras correctas, sino de ofrecer un espacio limpio. Escuchar sin preparar la cocina. Respuesta. Mirar sin invadir. Acompañar sin interrumpir esa calidad de atención. Es escasa y precisamente por eso crea un vínculo que permanece. La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Jon Kabat-Zinn, en sus estudios sobre atención plena, publicados en el año 2003, mostró que cuando una persona se siente escuchada con presencia auténtica, aumenta la percepción de conexión y confianza social, no porque el otro sea brillante o carismático, sino porque está ahí. La mente humana responde de forma distinta cuando no se siente ignorada. La atención plena no solo calma al que la practica, también calma a quien la recibe. El estoicismo entendió esta idea desde otro lenguaje. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo la importancia de estar en el momento presente, no como una consigna moderna, sino como una disciplina del alma. Epicteto enseñaba que la atención debía dirigirse a lo que está bajo nuestro control aquí y ahora, no a lo que divaga. En ese contexto, estar presente no es pasividad, es dominio interno, es elegir dónde colocas tu mente. Y cuando eliges estar con alguien sin fragmentarte, transmites una fortaleza tranquila que no necesita exhibirse. Recuerdo conversaciones en las que yo estaba físicamente presente, pero mentalmente lejos. Asentía, sonreía, respondía, pero no estaba. Al final del día sentía un cansancio extraño, como si hubiera gastado energía sin nutrirme. Cuando empecé a guardar el teléfono, a sostener el contacto visual de forma natural, a escuchar sin apurar el silencio, algo cambió. Las conversaciones se volvieron más lentas, pero más reales. Y noté algo revelador. La gente no recordaba tanto lo que yo decía, sino cómo se sentía conmigo. Estar presente exige disciplina, porque la distracción es cómoda. La mente quiere escapar, adelantarse, llenarse de ruido. La presencia pide quedarse, pide tolerar silencios, incomodidades, emociones ajenas, pero también regala algo profundo cuando validas lo que escuchas, no con halagos vacíos, sino reconociendo la experiencia del otro. Se crea un puente invisible. Cuando cierras una conversación con intención, sin huir ni prolongar por inercia, dejas una sensación de cierre que se agradece. Te tumpas. ¿Has preguntado cómo te recuerdan las personas después de hablar contigo? No por tus ideas, sino por la sensación que dejaste. ¿Se sintieron vistos o apurados, escuchados o evaluados? La presencia no se anuncia, se siente, y por
Eso mismo no se puede fingir por mucho tiempo. Nace de una decisión interna, estar aquí ahora con lo que hay, en una cultura que premia la velocidad la multitarea. Estar presente es casi un acto de rebeldía silenciosa. No requiere palabras grandes ni gestos teatrales, solo atención. Y esa atención, cuando es auténtica, se vuelve profundamente atractiva. Porque todos en el fondo buscamos lo mismo, ser vistos sin tener que gritar, estar presentes. Es ofrecer eso, y ofrecerlo también nos transforma. Porque cuando estás de verdad, no solo conectas con otros, también vuelves a ti. Enseñanza 14. Haz del crecimiento personal tu estilo de vida. Nada es más atractivo que alguien en evolución, aunque no todos estén dispuestos a admitirlo. Hay personas que no destacan por su apariencia, ni por su carisma inmediato, ni por lo que dicen, sino por algo más profundo. La sensación de que no están detenidas en el mismo lugar de siempre. Estar cerca de alguien que sigue creciendo despierta algo interno, una mezcla de curiosidad y respeto. Y aquí aparece una verdad incómoda. El estancamiento no solo apaga la motivación propia, también vuelve invisible a quien se queda quieto por dentro. El crecimiento continuo no es una obsesión por hacer más, sino una decisión silenciosa de no abandonarte, aprender, mejorar y expandirte. Mantiene tu energía viva, no porque acumules logros externos, sino porque tu mente no se marchita. Las personas lo perciben, notan cuando alguien sigue explorando, cuestionándose, afinando su carácter. ¿Te has preguntado por qué algunas conversaciones se sienten frescas y otras repetitivas? Muchas veces no es el tema, es el nivel de evolución interior de quien habla. Desde la psicología, Carol Dweck explicó en su trabajo sobre la mentalidad de crecimiento publicado en el año 2006 que las personas que creen que pueden desarrollarse a lo largo del tiempo muestran mayor motivación, resiliencia y apertura al aprendizaje. Esa actitud no solo impacta en el desempeño, también influye en cómo otros las perciben. Una mente que sigue creciendo transmite vida. Una mente cerrada transmite rigidez, y el ser humano de forma intuitiva se siente atraído por lo que está vivo. Uno de los conflictos internos más frecuentes aparece cuando confundimos estabilidad con quietud. Creemos que crecer implica perder lo que somos, cuando en realidad implica profundizarlo. El miedo al cambio nos empuja a repetir rutinas, ideas y versiones antiguas de nosotros mismos. Pero algo dentro se resiente. Aparecen pensamientos repetitivos, sensación de vacío, desmotivación, no porque falte algo afuera, sino porque falta movimiento adentro. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? ¿Solo por el placer de expandirte? El estoicismo entendía el crecimiento como un deber interior. Epicteto insistía en que la vida es entrenamiento constante del carácter. Marco Aurelio se recordaba cada día que aún tenía margen para mejorar, incluso siendo emperador. Séneca hablaba del peligro de creer que ya se ha llegado. Para los estoicos, dejar de crecer era una forma de decadencia interna. El verdadero progreso no era externo, era ético, mental y espiritual. Crecer no para destacar, sino para ser más coherente contigo mismo. Desde mi propia experiencia, puedo decir que los momentos
en los que más atractivo me sentí por dentro no coincidieron con grandes logros visibles, sino con etapas de aprendizaje silencioso. Cuando empecé a desarrollar nuevas habilidades, a cuidar mi salud mental con más atención, a reflexionar con honestidad sobre mis errores, algo cambió, no porque me volviera perfecto, sino porque me sentía en movimiento. Esa sensación de avance interno trae una seguridad tranquila. Ya, no necesitas demostrar nada. Tu energía habla. Cuidar el crecimiento también implica cuidar el cuerpo y la mente, no desde la exigencia extrema, sino desde el respeto. Un cuerpo atendido sostiene mejor una mente clara. Una mente nutrida sostiene mejor decisiones firmes. Reflexionar con frecuencia, ponerte nuevos retos, incluso pequeños, mantiene viva la chispa. No se trata de competir con otros, sino de no traicionarte, quedándote igual por comodidad. Las personas se sienten atraídas por quienes siguen creciendo, porque el crecimiento inspira. No genera envidia sana, genera posibilidad. Hace que el otro piense, aunque no lo diga, que también puede avanzar. Esa es una forma silenciosa de liderazgo. No impones, no empujas, no enseñas con discursos. Simplemente encarnas el proceso. ¿No te resulta más interesante alguien que aún se pregunta, que aún aprende, que alguien que cree tener todas las respuestas? El estancamiento, en cambio, se percibe rápido, no por lo que falta afuera, sino por lo que no se mueve adentro. Rutinas, sin conciencia, ideas rígidas, ausencia de curiosidad. Y aunque no se diga en voz alta, eso enfría los vínculos. El crecimiento continuo mantiene tu magnetismo porque te mantiene presente, flexible, vivo. Al final, crecer no es acumular títulos, libros leídos o habilidades mostrables. Crecer es permitirte cambiar sin perder tu esencia. Es seguir puliendo tu carácter, ampliando tu mirada, afinando tu disciplina. Es elegir no quedarte en piloto automático, y eso, aunque sea silencioso, se nota porque crecer es una forma de brillar sin hacer ruido. Es una luz que no encandila, pero orienta. Una luz que no presume, pero atrae. Y cuando eliges evolucionar cada día, incluso en pequeños gestos invisibles, te vuelves alguien vigente, interesante, profundamente humano, sin anunciarlo, sin forzarlo, sin explicarlo, simplemente porque estás en camino. Enseñanza 15. Los límites claros construyen respeto automático. Decir no también es liderazgo. Aunque durante mucho tiempo te hayan hecho creer que liderar es agradar, ceder o estar siempre disponible, la verdad incómoda es que aceptar todo no te vuelve generoso, te vuelve predecible, y cuando eres predecible, tu valor se diluye. Los límites no te separan de los demás, te definen frente a ellos, y esa definición, cuando nace del respeto propio, cambia por completo la manera en que el mundo te responde. Muchos conflictos internos no vienen de lo que otros nos hacen, sino de lo que permitimos por miedo a incomodar. La mente repite pensamientos conocidos. Si digo no, pensarán mal de mí. Si pongo límites, me rechazarán. Si me priorizo, soy egoísta. Ese diálogo silencioso va erosionando la identidad. Poco a poco, empiezas a vivir reaccionando, no decidiendo.
Y cuando reaccionas siempre, pierdes algo esencial, la sensación de estar al mando de tu propia vida. ¿Cuántas veces has dicho sí mientras por plazo dentro sentías que te estabas traicionando? Decir no con calma no es un acto agresivo, es un acto de claridad. Cuando rechazas sin justificarte en exceso, cuando mantienes coherencia entre lo que dices y lo que haces, transmites seguridad. No necesitas elevar la voz ni endurecerte. Basta con sostenerte. Esa firmeza, tranquila, genera respeto incluso en quienes no están de acuerdo contigo, porque los límites bien definidos no buscan controlar al otro, buscan proteger lo que eres. Desde la psicología humanista, esta idea está profundamente estudiada. Carl Rogers, en su trabajo sobre el autoconcepto, publicado en 1961, explicó que una autoimagen sana se construye cuando la persona actúa de manera congruente con sus valores internos. Cuando dices no sin culpa, refuerzas la percepción que tienes de ti mismo, y esa percepción se filtra hacia afuera. Los demás responden no solo a tus palabras, sino a la coherencia emocional que la sostiene. Un límite claro comunica autoestima antes de que expliques nada. El estoicismo entendía los límites como una forma de autodominio. Epicteto enseñaba que no, todo merece nuestra energía y que elegir dónde no participar es tan importante como elegir dónde sí. Marco Aurelio se recordaba que debía actuar conforme a su naturaleza racional, no a las expectativas ajenas. En este contexto, decir no es rechazo al otro, es fidelidad a uno mismo. El estoico no se endurece, se ordena, no busca aprobación, busca integridad. Hubo una etapa en mi vida en la que creía que decir no me haría perder oportunidades. Aceptaba compromisos que no deseaba, toleraba actitudes que me incomodaban, posponía mis límites para después. Con el tiempo descubrí que lo que realmente estaba perdiendo era respeto, empezando por el mío. Cuando comencé a definir con claridad lo que no estaba dispuesto a tolerar, sentí miedo al principio, pero ese miedo duró poco. Lo que llegó después fue una sensación de alivio profundo, menos explicaciones, menos desgaste, más coherencia. Y algo curioso ocurrió. Algunas personas se alejaron, pero otras empezaron a tratarme con más consideración. Los límites se refuerzan con calma, no con confrontación. Observar cómo reaccionan los demás cuando dices no te enseña mucho sobre la relación. Quien se enfada ante un límite probablemente se beneficiaba de tu falta de él. Quien lo respeta incluso en desacuerdo está dispuesto a relacionarse desde un lugar más sano. ¿Qué te está mostrando la reacción de tu sienta? Quienes te rodean cuando empiezas a cuidarte. ¿Qué conversaciones internas se activan cuando eliges priorizarte? Mantener coherencia es clave. Un límite que hoy existe y mañana se diluye genera confusión, no por dureza, sino por claridad. Necesitas sostener lo que decides. Cada vez que refuerzas un límite con serenidad, entrenas tu identidad. Te recuerdas que tu tiempo, tu energía y tu dignidad importan. Y el recordatorio interno cambia la forma en que tomas decisiones grandes y pequeñas. Decir no también es una forma de decirte sí, sí a tu bienestar, sí a tu crecimiento, sí a una vida menos reactiva y más consciente.
No necesitas convencer a nadie. No necesitas justificar cada elección. Tus límites hablan por ti, enseñan al mundo cómo tratarte y, más importante aún, te enseñan a ti cómo valorarte, porque cuando te respetas, el respeto deja de ser una petición y se convierte en una consecuencia natural. Si llegaste hasta el final de este video, detente un segundo y reconócelo. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, porque no todos tienen la disciplina de quedarse, escuchar y aplicar. Ahora, refuerza ese compromiso escribiendo nuevamente en los comentarios: hoy me vuelvo atractivo en silencio. Soy un estoico. Repetirlo consolida la decisión y fortalece tu mente. Vas por buen camino, no lo subestimes. Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo fuerza interior, presencia y carácter en silencio y con intención. Hubo un tiempo en el que sentía que estaba siempre en guardia, como si la vida fuera una negociación constante que no podía perder. Me despertaba pensando en lo que tenía que controlar, en lo que podía salir mal, en cómo anticiparme a los demás. Eso me daba una sensación momentánea de seguridad, pero al final del día estaba agotado. No entendía por qué se hacía tanto esfuerzo. Seguía sintiéndome tenso, irritable y, en el fondo, insatisfecho. Empecé a darme cuenta de que gran parte de ese cansancio venía de pelear con cosas que no dependían de mí. Opiniones ajenas, tiempos que no se aceleraban, decisiones que otros desconocían. El estoísmo llegó a mi vida en un punto, no como una teoría que estudiar, sino como un marco práctico para dejar de resistirme a la realidad. No fue inmediato. Al principio me frustraba aceptar que no podía cambiarlos todo. Sentí que soltar el control era rendirme. Con el tiempo, entendí que exactamente era lo contrario: aceptar lo que no estaba bajo mi control me obligó a mirarme con más honestidad. Dejé de gastar energía en discursos mentales interminables y empecé a preguntarme que si dependía de mí en cada situación. A veces la respuesta era incómoda: callar en lugar de reaccionar, esperar en un lugar de esforzar, sostener el plúputa, silencio cuando antes había llenado el espacio con explicaciones innecesarias. Aprender a convivir con una incomodidad fue uno de los cambios más difíciles, pero también a la vez liberador. Recuerdo momentos concretos de espera, decisiones que no podía apresurar, situaciones en las que no podía ni no tenía respuestas. Antes, eso me generaba ansiedad. Ahora, aunque la ansiedad no desapareció por completo, dejó de gobernarme. Empecé a usar eso y creé espacios como pausas conscientes. No siempre lo hice bien. Hubo días en los que volví a viajes, al pasado, a repetir esos viejos patrones. Reaccioné mal o me dejé arrastrar por miedo. La diferencia fue que ya no me castigaba tanto por ello. Solo la observaba, ajustaba y seguía. En las relaciones, el cambio fue evidente. Antes tomaba muchas de las cosas algo personal, me enganchaba en conflictos internos. Interpretaba los silencios que existían, imaginaba intenciones. Con el tiempo, aprendí que, sí, respondía, no estaba bien. Responder desde el miedo, desde la ansiedad, sino desde la calma, a no decir todo lo que pensaba en el momento exacto en que lo pensaba, a elegir mis palabras y
incluso en el silencio, con más conciencia. Claro, eso redujo mucho los roces innecesarios y sobre todo me dio más paz interior. También tuve que ajustar hábitos, no desde una disciplina rígida, sino desde la coherencia. Empecé a ser más cuidadoso con mis rutinas, con cómo organizaba mis días, con la forma en que me hablaba cuando algo no salía como esperaba. Entendí que el dominio interior no es controlar emociones, sino aprender a no obedecerlas, ciegamente a sentirlas, pero sin dejar de que decidan por mí. El osticismo vivió así, todos los días con estos hábitos, y eso me ayudó a tomar decisiones difíciles, con claridad, no porque ya no duraba o dejaba de estar inseguro, sino porque dejé de huir de la duda. Aprendí a convivir con ella sin paralizarme. Hoy sigo enfrentando miedos, incertidumbres y momentos de cansancio, pero ya no los vivo como con la misma intensidad. Tampoco los veo como enemigos, son parte del proceso. Mirando atrás, no diría que me transformé de golpe, fue más bien una serie de ajustes silenciosos. Menos lucha, más observaciones, menos control, más conciencia. Y en ese camino, algo esencial cambió. Dejé de vivir en constantes resistencia y empecé a vivir con mayor coherencia conmigo mismo. Eso, aunque no siempre se note desde afuera, lo cambia todo por dentro. Aleluya.